Israel y había un nuevo líder también, o unos nuevos líderes. Y de la manera en que Dios escogió 12 tribus, el Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles para juzgar al nuevo Israel. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a ser el número 12? ¿Matías o Pablo? Matías. No sabemos. Eso está en la potestad del Señor, y solamente hasta que lleguemos ahí y lo veamos sabremos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que los escribas y los fariseos y los saduceos, todos eran una bola de mentirosos y habían mal interpretado las escrituras y se habían convertido ellos sí en hijos del diablo, produciendo más hijos del diablo del pueblo de Israel, y por lo mismo fueron reemplazados por este diverso, por este extraño, por este ordinario, por este común grupo de 12 hombres, sin ningún antecedente religioso. ¿Cuál era el plan que tenía Jesús? Este era el plan. El Señor Jesús eligió a cada uno de ellos, y repito, lo hizo sin que ellos presentaran ninguna solicitud. Jesús escogió a los que Él quiso, así dice el versículo 13, ¿no? Dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Es igual que nuestra salvación, hermanos. La elección de los apóstoles fue una decisión soberana. Él llamó a esos apóstoles porque Él quiso llamarlos, de la manera que Él quiso que usted y yo fuésemos salvos, porque Él quiso salvarnos. Amén. Es una decisión soberana, y aquí ejerció su soberanía también el Señor Jesús. Él los llamó para ser los testigos de su poder, su ministerio, su muerte y su resurrección. Ellos fueron testigos presenciales de todos estos actos de la providencia y el poder de Dios, y formaron la primera generación de predicadores del Evangelio de salvación por gracia solamente, por fe solamente y mediante la obra redentora de Jesucristo solamente, basado en su muerte y su resurrección. Hasta ese entonces, hasta antes de ese día, ellos habían estado siguiendo a Jesús. Ellos habían formado parte del grupo de discípulos de Jesús. Un discípulo es alguien que aprende, ¿sí? Y ellos habían estado junto con muchos más que seguían a Jesús y lo escuchaban y aprendían de Él. Pero a partir de ese momento, de que el Señor seleccionó a los 12, el entrenamiento se hizo intensivo. A partir de ese momento era tiempo de enfocarse en la preparación de los 12 para la gran comisión que les daría una vez que Él ascendiera, o antes, un poco antes de ascender. Y para entender la intención del Señor, vamos al versículo 14. El Señor Jesús llamó a los 12 por dos razones. Dice, y estableció a 12, primero, para que estuviesen con Él, y en segundo lugar, para enviarlos a predicar. Si iban a ser enviados a predicar, primero tenían que aprender. Esa es la razón por la que los llamó. Primero, iban a ser entrenados de manera intensiva. Empezaron a vivir con el Señor Jesús. Antes eran seguidores de tiempo parcial. A partir del llamamiento se hicieron seguidores de tiempo completo, 24/7. Es decir, las 24 horas de los 7 días de la semana iban a estar conviviendo entre ellos y conviviendo con Jesús, recibiendo instrucción para la gran comisión que sería depositada sobre sus rostros. Ellos eran los nuevos líderes del nuevo Israel, del Israel espiritual. Un grupo que fue divinamente elegido y aprobado por Cristo para predicar, se me traba la lengua, el nuevo y el verdadero pacto de salvación por gracia solamente y por fe en Jesucristo solamente. Ese era el grupo, era un grupo especial, un grupo selecto, es más, un grupo único. No hay otro grupo que se parezca al grupo de los 12. Pero ¿sabe qué lo hizo especial? No eran ellos, hermanos. Ya vimos, eran gente ordinaria. Lo que los hizo especiales
lo que los hizo únicos fue su llamamiento. Su llamamiento, no sus personalidades. No que tuvieran antecedentes espectaculares. Eran gente tan ordinaria que la Biblia casi no nos dice nada de sus antecedentes. Lo más que sabemos de ellos es de quién eran hijos o de quién eran hermanos. Por ejemplo, de Juan y Jacobo sabemos que eran hijos de Zebedeo. Jacobo sabemos que era hijo de Alfeo también. Andrés sabemos que era hermano de Simón. Es todo lo que sabemos. Así de gente tan común era. Y esto no es casualidad, hermanos, es parte de la estrategia de Dios. Y hay una lección para nosotros en esta realidad, porque nos enseña que Dios, hermanos, puede usar a cualquiera. Amén. Dios no necesita eruditos. Dios no necesita a gente que tenga mucho conocimiento académico. Dios se sirve de la gente ordinaria. Porque sin duda el poder viene de Dios. El poder no está en la persona que Dios elige. El poder está en quien elige a esa persona. ¿Qué clase de personas elige Dios? Vamos a Primera de Corintios. Primera a los Corintios. Capítulo 1. Y ahí está buena parte de la respuesta. Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Los escribas eran los teólogos de entonces. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y luego en el 26, pues mirad, hermanos, dice Pablo, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es que de acuerdo a este pasaje, Dios intencionalmente, hermanos, escoge lo necio primero, según el mundo. Pero ahí no se queda Dios. Baja un escalón más y luego escoge a lo débil, según el mundo. Y luego baja un escalón más y escoge a lo vil y a lo menospreciado. Pero ahí no se queda. Baja todavía otro escalón y escoge lo que ni siquiera es. Lo que ni siquiera existe. Según el mundo, a esos son los que escoge Dios. Y así pasó con los apóstoles. Lo que a la élite de Israel concernía, estos 12 ni siquiera existían, ni en el mundo los hacían. Por eso cuando empezó el alboroto y empezaron a convertirse gente, estaban asombrados y decían, ¿qué rayos está pasando? Y si vamos a Hechos capítulo 4, ahí en el versículo 3 está la respuesta. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y fíjense, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, vulgares, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús.
4 T's. La única explicación que podían encontrar para el poder que Juan y Pedro desplegaban y para el poder que desplegaban todo el resto de los apóstoles era que habían estado con Jesús. Y hermanos, esa va a ser siempre la explicación. Los apóstoles en sí mismos no eran la explicación. Jesús es la explicación. Lo era entonces y lo es hoy. Amén. Ningún siervo de Jesucristo es la explicación. Jesucristo es siempre la explicación. Él está vivo y sigue trabajando en su iglesia. Y usted no va a entender nunca las cosas del reino de Jesucristo si mira a las personas. Nunca. Porque el poder está en Jesucristo. Amén. Él es el que tiene el poder. A Él es el que tenemos que ver. Un siervo es un siervo inútil siempre, hermanos. Y lo único que uno puede hacer es orar y vivir la vida de tal manera que uno pueda reflejar el poder de Jesucristo. Pero el poder está en Él y tenemos que fijar la vista en Él. Fueron elegidos los apóstoles, fueron dotados del poder del Espíritu Santo en Pentecostés e inmediatamente el fruto se empezó a dar. Esa fue la diferencia. Ellos recibieron el poder en el día de Pentecostés y la primera vez que predicó Pedro, ¡pum!, 3,000 gentes se convirtieron y se bautizaron. Y la segunda vez, 5,000 gentes se creyeron y se bautizaron. Y no eran hermanos llamaradas de petate, eran la cosa de veras. Porque la Biblia luego dice que la gente estaba espantada. Porque esos que se habían convertido, dice, perseveraban en el compañerismo, que es la principal muestra y nuestro principal testimonio a un incrédulo. El amor que nos tenemos unos a otros. Ellos no saben de doctrina. Usted no va a lograr que alguien que no conoce a Jesucristo venga porque le explique la predestinación o le explique la doctrina de la Trinidad. No. Él va a ver cómo nos tratamos entre nosotros. Eso es lo primero que ve. Y ese es el mayor testimonio que podemos dar. Y la Biblia así lo dice. Los primeros cristianos perseveraban en el compañerismo, en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Que era cosa de a de veras. Y después de esos 8,000 vinieron miles más y miles más, y a lo largo de toda la historia han sido millones y pum, aquí estamos nosotros. Porque nosotros somos fruto de ese poder que Cristo delegó primero sobre 12 hombres comunes y corrientes y que después ha seguido esparciendo sobre hombres y mujeres que siguen siendo hombres y mujeres comunes y corrientes, llenos de defectos, llenos de fallas, pero que hay una característica, o dos más bien, características en ellos. Una, que son elegidos por Dios, y otra, que están dispuestos a obedecer ese llamado. Si se fijan, Dios no tiene una organización compleja en realidad es muy simple. Él elige a los que quiere que le sirvan, les da poder y trabaja a través de ellos. Nada más. Así de simple. Esa es la organización de la iglesia de Jesucristo. Dios elige a alguien, le dota de su poder y empieza a trabajar. Eso es lo que debemos hacer. Y eso es lo que